I a continuación a Tertulia Chat. Pues bienvenidos a esta tercera hora de programa, bienvenidos, son las 10 de la mañana, una hora de tertulia en la que hoy me acompañan Jacinta Galindo, Pepe Ignasi Aguiló y Chisco Cardona. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hola, buen día, encantado de estar aquí. Muy bien. Me alegro mucho de teneros como mis primeros 3 invitados en este programa. Gracias por haber venido. Me gustaría empezar por lo que ocurrió. Sé que es un tema recurrente del que ya hemos discutido en esta tertulia durante la semana, pero lo que ocurrió este pasado martes en el Parlamento. El gobierno de Marga Proens no pudo sacar adelante, ¿no?, la ley de proyectos estratégicos destinada a agilizar inversiones y proyectos de interés general. La razón fue lingüística. Vox ha condicionado su apoyo a cambio de la vehicularidad del castellano. ¿Cómo va a afectar esto a la relación entre ambos partidos en el gobierno? Pues el que más sabe es el señor diputado. Sí. Yo no sé si soy el que más sé. Desde luego estaba ahí el martes. Eso sí, eso sí que es indiscutible. Bueno, era la convalidación de un decreto ley. No se convalidó. Por otra parte, el PP ya manifestó que no estaba en contra de la vehicularidad del castellano. Lo que no quería o lo que no quiere es entrar a reformar la ley de normalización lingüística y el decreto de mínimos, ¿no? Entonces esto técnicamente se puede hacer, como dice el PP, y en cambio Vox quiere reformar esta ley y este decreto de mínimos. Entonces yo lo que creo es que, como siempre en política, pues subyacen cosas que no están a la vista, ¿no? Y yo lo que creo es que, esta es mi opinión personal, que Vox quiere marcar distancias, marcar diferencias y hacer ver al PP que no tiene mayoría absoluta, que les necesita a ellos y de vez en cuando pues hacer algo así. Porque momentos antes de esto se aprobó la ley de puertos, que se promovió conjuntamente con el Grupo Popular y el Grupo Vox. O sea que yo creo que por parte de Vox es un desacuerdo estratégico, al menos esta es mi opinión. Sí, no, yo creo que es evidente que es un desacuerdo estratégico porque si nos fijamos muy bien en la política del PP en materia lingüística, ha relajado mucho aquella especie de obligación que había de que todo tenía que ser en catalán, que el catalán lo invadía por todo y que el castellano no existía. Se ha relajado muchísimo, de manera que ves como una forma alternativa de hacer las cosas. El PP pues no quiere hacer frentismo, quiere que la lógica se imponga en materia lingüística y no quiere que haya una reacción, un frente. A Vox como partido pues un poco más a uno de los extremos, le interesa la confrontación lingüística y por lo tanto tiene que hacerla visible de alguna manera, ¿no? Yo pienso que lo que demuestra son dos cosas y yo lo que pondría énfasis de los dos partidos es la parte que les une, es decir, la normalización del sistema lingüístico, por entre comillas, ¿no? Normalización porque el castellano se emplea tanto como el catalán y por lo tanto es lo normal que el castellano pues pueda ser una lengua vehicular y pueda ser una lengua a la misma altura también en el plano administrativo que el catalán, ¿no? Siguen dos métodos diferentes. El PP ya experimentó en el pasado lo que era hacer frentismo, no quiere volver a repetir aquello, y en cambio a Vox sí le interesa hacer el frentismo. Ahí tienes las dos. Pero ya digo, yo veo allí una convergencia y me imagino que con el tiempo esta convergencia irá saliendo. Jacinta. No, a mí me parece interesante en el momento de que tú vas a pedir un documento, te envían un documento y muchísimas veces no viene en castellano. No, el documento viene exclusivamente en catalán. Entonces, claro, para los que somos catalanoparlantes nos viene muy bien, pero para los que son castellanoparlantes pues tienen un problema, ¿no? A la hora de poder aclarar lo que te pone el documento, ¿no? Tienes que normalmente buscar a alguien que hable catalán para que te lo... Entonces yo creo que por esa parte creo que está bien que a través de la administración toda la documentación que sea pública tiene que ir en los dos idiomas.
Porque si no, tenemos un problema de entendimiento. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, entre todos, procurar entendernos. Entonces, claro, si yo voy a pedir un documento, yo creo de momento que estoy en España, ¿no? Entonces, si estoy en España y yo no hablo el idioma o no lo entiendo, porque puede ser que lleves aquí 20 años y lo entiendas a la perfección, pero hay gente que llega y lleva aquí 1 año, 2 años, 6 meses y no tiene por qué entender el catalán. No, que está obligado a aprenderlo, no te digo que no. Eso está pasando, ¿no? Si tú miras cómo está el ayuntamiento. En el ayuntamiento tienen ahora una nueva ordenanza por la cual, aprobada por los 2 partidos, por la cual si tú haces un escrito en castellano te contestan en castellano, si lo haces en catalán te contestan en catalán. No, sin problemas. En materia de educación, es verdad, la han dejado a los colegios, no han dejado la posibilidad que los colegios puedan hacer, pero lo que yo experimento, porque tengo niños en colegio, es que de alguna manera esta especie de relajación, esta especie de posibilidad, esta especie de no imposición, que era lo que teníamos en la legislatura pasada, hace que se emplee pues el castellano también como un elemento normal, ¿no? Si me miras los premios Ciudad de Palma, era el castellano absolutamente rechazado. Ahora está, no sé, tengo la sensación de que van a lo mismo. Que estamos progresando. Que vamos a lo mismo, que los 2 partidos van a lo mismo, solo que con 2 estrategias diferentes. Uno no quiere hacer frentismo porque es un partido que busca la masa, y el otro sí quiere hacer frentismo. Y ahí está la disyuntiva, pero no hay más, porque lo demás sigue su curso, ¿no? Pero ¿creéis entonces que había como, aparte de esta diferencia, se también destacaba quizás la diferencia de que las 2 lenguas fueran vehiculares, ¿no? Esto es un máximo que tendría que ocurrir desde vuestro punto de vista, o podríamos seguir como hasta ahora encontrando un equilibrio, una armonía entre las 2? Bueno, hasta ahora no había una armonía, ¿no? Hasta la legislatura actual no había armonía, era en catalán sí o sí, ¿no? Y desde esta legislatura sí que se hace la posibilidad, y como hay la posibilidad, pues lo que está pasando, lo que se observa que está pasando, es que con normalidad aquellos profesores que hasta ahora no se atrevían, ahora se atreven. Y lo hacen en bilingüe, en los 2 idiomas, ¿no? Bueno, yo insisto, es que no veo una gran diferencia. Lo único que veo es 2 estrategias alternativas, pero que convergen. Yo, a ver, el tema es complejo, es un tema espinoso ¿no? Y además hay una diferencia, respecto a lo que es la ciudad de Palma del resto de la comunidad autónoma, ¿no? Es más fácil en los pueblos encontrar que el catalán tenga una presencia más fuerte. En cambio, en la ciudad, en Palma de Mallorca, es más fácil encontrar más presencia del castellano, ¿no? Entonces, lo que dice Pepe Ignasi es verdad. Hasta esta legislatura había una especie de rodillo. Un rodillo que en la práctica, de facto, tampoco era tan rodillo, porque yo, por ejemplo, yo era docente, yo he sido docente, yo he dado clases de bachillerato y yo daba las clases en castellano. Y estaba en la primera legislatura de Armengol, y yo daba las clases en castellano, y como yo había otros tantos profesores también. Yo recuerdo, por ejemplo, el de matemáticas, daba la clase en castellano, la educación física daba la clase en castellano. Sí, pero las comunicaciones a los padres ahora, no llegaban solamente en catalán, sí, porque había una especie de temor y de hecho yo he tenido entrevistas con los profesores de mi hija, donde a veces tú decías, esta persona es castellano parlante, pero tiene un temor a hablar en castellano, que no es normal. Que no es normal. O sea, lo que yo me refería con la que no es normal. Es verdad que luego, cuando la cosa se relajaba un poco, pues ya está. Pero tenía como un cierto temor de, que parament si será un de que radical que me denunciará o que fará algo en yo, ¿no? Había esta sensación. Y esa sensación se ha relajado mucho. Y luego, quizá era porque era un colegio de Palma y estaba en un barrio muy concreto, pero los niños hablaban todos en castellano. Sí, eso es así. En el patio, en clase, cuando se dirigían a ti y tal, a mí no se me dirigía a nadie en mallorquín. Pero no porque yo diera clases en castellano, porque yo daba clases en castellano, pero si tenía que decir cosas en catalán, las decía.
y si tenía que dirigirme a algún alumno que yo sabía que era catalano parlante, pues también lo hacía, ¿no? En bilingüe. O sea que yo, las clases eran bilingües y luego había chavales que decían, profe, es que yo he comprado 2 libros en catalán. Y decía, pues no importa, pues usa el libro en catalán. Es que yo lo tengo en castellano, pues usa el libro en castellano. No hay ningún problema, yo puedo hacer la clase bilingüe si queréis y no hay ningún problema. Y entonces si tenían que leer, el que tenía el libro en catalán, pues que leyera en catalán. No, sí, y el que tenía el libro en castellano, pues que leyera en castellano. Y decía, ¿lo entendéis todo? Sí, todo lo entendemos, ya está. De todas formas, yo quiero decir... Pero ha cambiado mucho. Esta legislatura ha cambiado mucho. Ha cambiado porque luego tiene que haber una cosa que se llama la seguridad jurídica. No tiene que ser solo el motu propio del profesor o del alumno, sino que tiene que haber una seguridad jurídica de que tú puedas dar las clases en cualquier lengua y no pase nada, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me gusta decir o hacer una observación respecto de eso, que independientemente de todas las consideraciones jurídicas, técnicas y políticas que se puedan hacer, hay una realidad que a mí me gusta recordarla, que es la siguiente. Los que tenemos problemas somos los adultos. Los niños no tienen ningún problema. Los niños son capaces de recibir una clase en castellano, en catalán, en inglés y en italiano, y como sepan las 4 lenguas, les da igual. Es decir, ellos interactúan súper rápido, aprenden súper rápido y no tienen problema ninguno en dirigirse indistintamente en catalán, en castellano, si saben inglés, en inglés. Es decir, los que tenemos los problemas somos nosotros. Tiene toda la Pero razón. en este sentido, lo que apuntas es que la estrategia que está llevando el gobierno es la acertada, no hacer frentismo. No, efectivamente. Y elevar, como decía Adolfo Suárez, elevar a la categoría normal lo que es normal a nivel de calle, porque realmente es normal a nivel de calle hablar las dos lenguas. Yo, aunque tú has sido más diplomático, yo lo voy a decir más claramente. Es decir, la estrategia lingüística de Bauzá fue absolutamente fallida. Claro. Fue un error. Porque el proyecto lingüístico de Bauzá, el TIL, que yo recuerdo que entonces estaba de profesor en Menorca, pues el TIL se quiso imponer en 24 horas. Yo, por ejemplo, a mí cuando me dijeron, oye, ¿tú estás dispuesto a dar tu asignatura en inglés? Digo, yo estoy dispuesto, pero para yo dar mi asignatura en inglés no es lo mismo que yo sepa inglés para defenderme y para leer un libro yo, o para hablar yo cuando voy a Londres y tal, y otra cosa es dar conocimientos técnicos y contenidos en inglés. Ese es otro tema. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, digo, yo estoy dispuesto a dar mi asignatura en inglés, pero quiero que me deis un poco de tiempo para que me prepare un poco mejor para dar esa asignatura. O sea que el TIL de el año que viene vamos a tener ya todo eso, no. Eso fue porque el TIL inmenso. fue una copia. Fue un error inmenso que tuvo copia... que destituir al conseller de Educación, porque el conseller de Educación decía, sí, podemos llegar al TIL, pero necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. No se puede imponer nada. Claro, pero es que se equivocó, el presidente se equivocó. Ellos copiaron el plan de Madrid, del bilingüismo de Madrid, pero es que el plan del bilingüismo no copió nada. Dio un golpe sobre la mesa, punto. Sí, y quitó al conseller, no. Sí, a ver, técnicamente no, pero copiar el sistema de Madrid, que hay un bilingüismo, pasarlo aquí con el trilingüismo. Pero es que en Madrid han tardado 20 años. 20 años, por eso no tiene nada que ver. No, pero él lo que quería era... llegar, pero quería llegar en su legislatura. Efectivamente, que eso era él imposible. quería llegar en 24 horas. Y en Madrid han llegado, y con resultados discutibles, pero han llegado en 20 años. Claro, hay una diferencia sustancial. Enorme. Yo lo que quería hacer referencia es a lo que dijiste sobre los niños, ¿no? Yo tengo mi nieta que tiene 6 años y el otro día, hablando en una videollamada con ella, me contestaba, cuando yo le hablaba algo, me contestaba en inglés. Y me decía, yes. Y yo, claro, y me quedaba y luego me dice, cuando hablamos, le pregunté cómo se llamaba en inglés y tal, y cuando termina me dice, abuela, que también hablo catalán. Y yo, pues mira qué bien, ¿no? O sea, yo creo que le damos mucha importancia, le estamos dando mucha importancia a lo que uno habla y no pensamos de dónde viene uno, ¿no? Mi padre era andaluz y mi madre era valenciana. Yo nací en Valencia, en Alicante. Yo hablo valenciano. Entonces, mis hijos tenían padre mallorquín, madre valenciana. Mis hijos hablan castellano, porque también fueron educados por mi padre, que era andaluz.
Entonces, mis hijos, para entenderse con mi padre, que era su abuelo, hablaban castellano. Para entenderse con su padre hablaban mallorquín. Y para entenderse conmigo hablaban tanto castellano como valenciano. Entonces, tengo la gran suerte de que pueden hablar, pues, no 3 lenguas diferentes, porque el valenciano y el mallorquín vienen más o menos, porque los valencianos dicen que ellos son valencianos, que no hablan catalán, y de hecho impartieron el valenciano, pusieron el valenciano como la lengua de Valencia, ¿no? Ellos no hablan catalán, ellos estudian valenciano. Entonces, me hace mucha gracia que especulemos tanto sobre el idioma cuando la mayoría de gente que vive aquí, no la mayoría, pero sí mucha gente viene dada de gente que vino de otros, de Andalucía, a trabajar aquí. Pero Son el idioma, como casi todo lo que es político, y el idioma lo es, tiene un componente de poder. Claro. Y cuando se quería o cuando se ha intentado imponer una lengua sobre la otra, ha sido por una cuestión de poder, básicamente. Ya, ¿no? pero yo, por ejemplo, que he venido varias veces al programa, cuando una vez estaba No con Miguel Ángel tiene Ariza, que ver con la vida normal, tiene que ver con el poder y con la lucha por el poder. Claro, pero estamos hablando a nivel político, no a nivel calle. Entonces, claro, yo una vez aquí llamé a una señora diciendo que por qué yo no hablaba mallorquino, por qué no hablaba catalán, ¿no? Y yo le dije, no hablo porque yo pienso en castellano, no pienso en catalán. Yo si hablaba con mi madre o con mi prima o con alguien de mi tierra, yo hablaba valenciano. Pero cuando tengo que hablar en los medios o tengo que hablar con alguien de mi alrededor, siempre hablo castellano porque es mi forma de pensar. No es que realmente lo haga para joder a los mallorquines o para joder a los catalanes. No, lo hago porque yo pienso en castellano. Entonces, claro, a las personas que somos así, que pensamos en castellano, nos cuesta mucho cambiar luego a otro idioma, aunque sepamos el idioma, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo mejor es el entendimiento, hables lo que hables. Si tú te entiendes con la persona, yo tenía a mi expareja, es médico, y tuvo un montón de problemas con el tema del catalán, ¿no? Imponerte que tú tengas que hablar catalán, es que vamos, llegará un momento que no podremos hacer nada porque casi todo nos lo están imponiendo. O sea, yo creo que tú... A mí hay cosas hay que hablar en pasado porque esto no está ocurriendo. Sí, no, hablo en el pasado, no. A mí hay cosas que me llaman la atención, pero bueno, de todas formas, todo ese problema para mí, a mi modo de ver, el problema que ya en la Edad Media Guillermo de Ockham lo define como como se conoce como el nominalismo de Guillermo de Ockham, ¿no? Es decir, cómo denominamos a las cosas, qué nombre les ponemos, y con eso intentamos cambiar la realidad o lo que es la cosa. Y eso no se puede. Yo recuerdo, bueno, sí se puede. La realidad es muy ¿cómo tozuda. es? Esto tú lo sabrás. Et Bedburg carufactum es, ¿no? Et habitat in nobis. Sí, pero eso no es lo mismo. Uy, aquí... El verbo Ahora se me he hizo quedado- carne, ahora lo me he que quedado acaba de loca, decir, y Pepina seguido, lo que acaba de decir... Un momento, ¿qué habla? ¿Qué dice? Lo que acaba de decir en latín es, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que es como empieza. ¿En Bueno, serio? como empieza, no, esto es una cita ¿Verdad del que se ha Evangelio de interrumpido? San Juan. Una cita es verbum carofactum, Es decir, et habitabit que in nobis, las palabras pero- tienen una carga. bueno, son importantes. no, carga. Pero la palabra creadora, pero Pep, Ignasi, la palabra creadora no es del ser humano, es de Dios. Eso sí. Entonces, Bueno. siguiendo la cita Es bíblica, viernes. siguiendo con otra cita bíblica, vamos a cerrar la que ha dado Pepinasi, ¿no? Es decir, Dios lo crea todo por medio de la palabra, y cuando lo ha creado no le pone nombre y le dice al hombre, ahora tú vas y le pones nombre. Pero ya está creado, ya es. Pero bueno, saliendo de... ¿Qué os habéis tomado? Las figuras. Saliendo ¿Qué habéis desayunado? saliendo de discusiones semánticas y lingüísticas con citas bíblicas, la anécdota que yo quería contar aquí es que, a raíz de lo que ha dicho Jacinta, es que yo recuerdo cuando yo estudiaba en Italia, en una mesa del comedor éramos eran mesas de 5, y en una mesa estábamos 5, como voy a explicar ahora. Estaba yo, que soy menorquín, había un mallorquín, había un catalán, había un valenciano, que he dicho ya no sé si fue 4 o 5, Sí, pero vamos, ahora ya. éramos una representación perfecta de tal. Hablábamos todos y nos entendíamos perfectamente, sobraba un asiento.
y vino a sentarse un castellano parlante pues, de Castilla, no recuerdo dónde. Ya estamos conectados, me voy a otra mesa a comer. Bueno, se fue a otra mesa. Pero nosotros, que todos hablábamos, voy a entrecomillar lo que voy a decir, lenguas diferentes, nos entendíamos todos a la perfección, el valenciano, el catalán, el mallorquín y yo. Con lo cual, tenemos un problema de nominalismo. Es decir, le ponemos todos nombres diferentes, pero es todo lo mismo. Porque si no fuera lo mismo, no nos entenderíamos. Por tanto, yo respeto las variedades dialectales propias de cada cual, pero el valenciano, el catalán, el mallorquín, el marroquí, de todos son. Es que el único que se llama... Decir que todo esto son lenguas distintas, pues hombre, es distinto del español del polaco. Pero es evidentemente. Pero es una cuestión de poder. A ver, el único que dice que las lenguas distintas son los valencianos. ¿Y por qué lo dicen los valencianos? Porque no quieren ser catalanizados. Porque no quieren ser catalanizados, claro. Pero no hay más. Pero es no que hay no hay más. más. No es una cuestión del resmés. No. Entonces, es lo único. Por tanto, es una cuestión de poder, claro, nada más. Si tú te entiendes sin haber aprendido la lengua del otro y el otro sin haber aprendido la tuya, los dos hablando cada uno su propia lengua, nos entendemos a la perfección, estamos ante un problema de nominalismo. No estamos ante un problema lingüístico. No, a ver, el problema lingüístico deriva en un problema de poder, y sí que tenemos un problema de poder. Cuando a ti te excluyen por no tener el nivel C o tener el certificado ahí tienes un problema de poder. Ahí tienes un problema de poder. Cuando tú escribes una novela en el idioma que piensas y no te la aceptan en el premio, premio Ciudad de Palma, ahí tienes un problema de poder. Y hemos tenido un problema de poder, clarísimo. Pero fíjate que seguimos teniendo, de alguna manera. Está claro, pero... Y es verdad que ahí hay dos estrategias. Hay una es, bueno, voy a hacer valer mis derechos, porque, a ver, desde el estatuto, yo el otro día lo decía, el estatuto diu l'idioma propi de los Balears és el català, en ses modalitats tal. Y dices, bueno, y el castellano no es un idioma propio de las Baleares. A mí que me venga el Papa de Roma y me lo diga, porque no me lo creo. El castellano es un idioma propio de las Baleares. El primer libro que se editó en Baleares fue en castellano y se habla desde hace siglos el castellano. Por lo tanto, es un idioma propio de las Baleares. Pero el estatuto dice eso. ¿Y por qué dice eso? Por una cuestión de poder, nada más. Sí. Una cuestión de poder. Luego los filólogos dirán lo que querrán decir, dirán los científicos, dirán que la universidad manda y esas cosas. Pero es una cuestión de poder, punto. Fíjate tú, de libertad. Que hay algo que es curioso, que yo lo he observado, incluso yo a veces lo hago, pocas veces, pero a veces lo hago. Que es que y mira que yo creo que no tengo peligro ninguno de ser catalogado de catalanista ni de nacionalista, porque no tengo ninguno. Pero yo me he fijado que los que más defienden el castellano, o sea, los que defienden al 100% el castellano y no quieren saber nada de catalán y tal, escriben o publican post en redes sociales, lo escriben en inglés. ¿En inglés has dicho, perdón? Sí. Sí, saben inglés, o sea, todos saben inglés. Los más acérrimos defensores del castellano, como lengua propia, vehicular, para todo y tal, te cuelgan un post en redes sociales y lo que quieren decirte lo ponen en inglés. Como que queda más chic, ¿no? No sé, es decir, oye, cuelga la foto de su hijo que celebra el cumpleaños y pone el nombre de tal, como a ese party, no sé qué, ¿no? Me caigo. Me caigo. Entonces tú dices, pero vamos a ver, si tú defiendes el castellano, ¿por qué escribes en inglés si estás publicando para...? Pero lo mismo pasa aquí en el Arenal. ¿No tienes ni un solo contacto? ¿Todo está en inglés y en alemán? No, pero esto es diferente. ¿Cómo que es diferente? No, claro, porque vienen turistas. Si implantamos el catalán, lo implantamos en todo el territorio, ¿no? Donde nos interesa sí y donde no. No, Jacinta, una cosa es que tú rotules en inglés para los turistas y otras que un post cuando nos interesa, privado entonces, en tu red social que publicas el cumpleaños de tu mujer, de tu ciudad, lo pongas en inglés. Pero es que lo puedes poner como te dé la gana. Es que estamos en un país libre. Pero lo que no podemos decir es que, bueno, yo en el Arenal lo pongo en inglés y en alemán porque me interesa económicamente por el turismo. Pero Jacinta, no me has entendido. Yo me refiero a esas personas que no quieren ver nada en ninguna otra lengua que no sea el español. Ninguna lengua en catalán. Porque si lo escriben en inglés... A ver, habrá gente como dices tú, pero yo ahora me estoy refiriendo a los que son acérrimos defensores del español al 100%. Que estos
que yo tengo algunos amigos así, luego publican posts en redes sociales en inglés y tú dices, pero vamos a ver, pero tú para quién publicas si luego vas a sus contactos y no tiene ni un contacto que sea inglés. Entonces, bueno, luego la rotulación, esto es otro asunto, pero ahora me estoy refiriendo a estos que también se bañan en un mar de contradicciones, muchos de ellos. Mucha gente se baña en un mar de contradicciones, pero aquí es una cuestión básicamente de poder, ¿no? Tú sabes, el Estatuto de Núria del año 31 tal, decía que el castellano no era un idioma oficial en Cataluña. ¿Por qué? Porque en aquel momento pues se pensaba de esa manera, ¿no? Ahora lo defiende la Sílvia Orriols, que hay que quitar la oficialidad del castellano en Cataluña. Claro. ¿Por qué? Pues para que hacer pues, su propio poder y su propia estructura, ¿no? Y aquí ha pasado de una forma mucho más sublime, ¿no? Mucho más subliminal, perdón, y una forma mucho más suave, ¿no? Y ahí es donde estamos. Y yo creo que, no sé, si volviendo a la pregunta inicial, creo que hay una convergencia de intereses enorme entre los dos partidos que, bueno, no sé si son socios de gobierno o no son socios de gobierno, porque no lo sé muy bien eso. Bueno, y pero, eso... Perdona. Sí, pero de alguna manera van al mismo sitio, que es una especie de elevar a la normal lo que es normal a nivel de calle y se acabó. Por cierto, has nombrado a la innombrable, ¿eh? Te has atrevido a hablar de Sílvia Orriols. Sí, porque es la innombrable ahora. Pero bueno, es la innombrable, pero es un fenómeno, es un fenómeno interesante y es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta porque esto es como, bueno, yo creo que la propia Constitución española tenía fuerzas centrífugas y esas fuerzas centrífugas o se pueden diluir o se pueden acentuar. Y cuando se acentúan tienen un problema, que además de ser fuerzas centrífugas y desagregadoras, lo que generan es una deslealtad institucional. Y es lo que estamos viviendo prácticamente a todos los niveles. Y esa deslealtad institucional lleva a que muchas cosas funcionen mal. Lo hemos visto con el apagón, lo hemos visto con las viviendas, lo hemos visto con el tema de los rescates cuando hay una catástrofe, lo vemos ahora con, no sé cuál ha sido el último asunto que ha pasado, que los ferrocarriles. El país no está yendo bien. Y en parte es porque ese germen estaba en la Constitución. La Constitución que yo entiendo que ya está medio muerta porque se le han saltado tantas veces que de alguna manera no siento una protección. Respecto a lo de las lenguas... Yo no la siento personalmente. Esto sería otro debate, la reforma de la Constitución. Respecto a lo de las lenguas y el Estatuto y la Constitución, hay que decir lo siguiente, que creo que conviene matizar. Es decir, la Constitución, el artículo 3 de la Constitución dice que todo español tendrá el derecho y el deber de conocer la lengua española. En cambio, el Estatuto de Autonomía, su artículo 4, dice que todo ciudadano de Baleares tendrá el derecho de conocer la lengua propia de aquí, que es el catalán. Pero no dice que tendrá la obligación. Claro. Hay una diferencia sustancial. Y como el Estatuto es una ley orgánica y por la jerarquía normativa está por debajo de la Constitución, se entiende, no puede ser de otra manera. En este caso sí que a mí yo me pongo muy nervioso cuando dicen no puede ser de otra manera, todo puede ser de otra manera. Pero la ley orgánica, por jerarquía normativa, sí que está por debajo de la Constitución. Sí, por tanto, implícitamente, al decir lo que dice el artículo 4 del Estatuto, pues evidentemente consagra el artículo 3 de la Constitución, porque dice que tienes el derecho de conocer, pero no la obligación. En cambio, el artículo 3 de la Constitución en eso es muy tajante. Entonces, todos los ciudadanos españoles tenemos el derecho, pero también el deber de conocer el español. Pero la Constitución, de alguna manera, entre los dos partidos a veces y a veces por uno, y sobre todo ahora con Pedro Sánchez, parece de chicle. Las cosas como son, ¿no? Si nos vamos históricamente, el referéndum de Andalucía del 12 de febrero, no sé si os acordáis, que en principio tenía que ir por el artículo 143, la elaboración estoy hablando del año 83. Yo aún no había nacido. Se lo saltaron como quisieron. Hicieron unas manifestaciones y se lo saltaron como quisieron. Sí. La expropiación de Rumasa,
Bueno, no sé, yo tengo muchas dudas de que aquello fuese constitucional y creo que no soy el único que tiene muchas dudas de que aquello fuese. Bueno, Estoy hablando del año 73. Perdona, deja que te haga un pequeño apunte. Las leyes de violencia de género son constitucionales. Yo déjame lo tengo, que haga un tengo pequeño paréntesis, que muchísimas no quiero que dudas. avance sin decir algo. No solo de la expropiación de Rumasa, sino luego cómo se liquidó, cómo se vendió, cómo Isabel Presley vendió Galerías Preciados porque su compañero, su marido, vamos a decirlo bien, Miguel Boyer, le permitió hacer negocio con Galerías Preciadas. Es decir, no solamente la expropiación de Rumasa, sino cómo se liquidó después, cómo se subastó, cómo se liquidó todas las empresas que conformaban el grupo Rumasa, ¿no? Pero Quiero bueno, cierro paréntesis. volver un momento al punto inicial de la pregunta, ¿no? Porque veo más optimismo del que yo me imaginaba que había en cuanto que el Partido Popular y Vox se pongan de acuerdo en esta cuestión lingüística, ¿no? Por lo que, incluso no en tu referencia de que los dos van al mismo lado. Puede ser hay una diferencia estratégica, puede ser, pero van al mismo lado. Así lo creéis entonces, si van a por una. Porque, bueno, hemos visto, ¿no? que el Partido Popular dice que no, y los de Vox también dicen que no vamos. Entonces, hay una cuestión de presupuestos que también viene dentro de muy poquito. Entonces, yo me pregunto que si en materia lingüística de momento no hemos podido encontrar un acuerdo, y si no lo hay, me pregunto muchas cosas. ¿Qué pasará? ¿Puede este desacuerdo en materia lingüística afectar a una aprobación de presupuestos? Sí. Sí, yo creo que no. Sí. A ver, Vox es un partido que aquí a nivel local está deshecho. No sabemos muy bien quién forma parte, quién no forma parte. A veces forma parte del grupo parlamentario, pero no del partido. A veces del partido, pero no del grupo parlamentario. Yo no me aclaro muy bien de quién es y quién forma ni tú ni nadie. el núcleo duro de Vox, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, seguramente llevarán a cabo esta estrategia para intentar recuperar, que es una estrategia que le puede dar resultado electoral, tendrá su público. La confrontación, el hacer frentismo, el hacer trinchera, eso tiene su público, pero yo tengo la percepción de que pues una mayoría verá cómo pues se ha avanzado en este tema, cómo se ha relajado, como digo yo, aquella especie de opresión que había, y pues yo creo que acabarán bendiciendo esta estrategia, ¿no? Creo que Vox acabará soltando el mango, ¿no? en temas muy perjudiciales. El tema, por ejemplo, ahora este decreto ley tenía como misión básicamente pues facilitar la inversión en infraestructuras. El gobierno balear como el gobierno español en este momento tienen recursos económicos, y por lo tanto pues se pueden solventar algunos problemas haciendo inversiones. Pero para hacer inversiones tienes que tener los proyectos. Y como es muy garantista el sistema de adjudicaciones, pues claro, esto no va a dar tiempo a hacerlo no sé, cuando hablábamos del ferrocarril, por ejemplo, decíamos que era para el año 2032, y dices, pero si los problemas los tenemos ahora, necesitas avanzarlo de alguna manera todo eso. Y ese decreto yo creo que acabará aprobándose. Tengo el presupuesto no porque es más llamativo. Y como ahora Sánchez ha puesto de moda que se gobierna sin presupuesto, pues mira. Este decreto yo te puedo garantizar pero no porque yo tenga algo que ver, porque yo no participo en esa negociación. Pero esto se renegociará y esto se va a aprobar. Claro que sí. Porque los empresarios y los comerciantes ya han dicho a Vox, oye, claro que sí, que nos va la vida en eso, no hagáis política barrio bajera en ese aspecto, que nos va la vida en eso. O sea, que hacer un frentismo con eso y impedir la convalidación de ese decreto de ley te puede suponer 4 votos más por una parte, pero vas a perder 4.000 por otra. 4.000 muchos. Y cuando salga dirán que no se puede hacer aquella depuradora o aquella inversión sobre agua o aquella renovación de algún sistema que son esenciales. Claro, te dirás, mira, estos de Vox para que los quiero. Yo presenté una enmienda a los presupuestos del 25 que fue una partida muy sencilla. Imaginaos, los presupuestos son 7.500 millones de euros. Yo presenté una enmienda de 300.000 euros para avanzar durante un año la construcción de un emisario submarino
para poder poner en marcha una depuradora que lleva 15 años construida en Menorca y lleva 15 años parada. Claro. Entonces, este hecho, que es nada político, absolutamente técnico, necesario y Pero tal, es porque tú lo conoces, porque hay más, ¿eh? Vox se plantó ante el gobierno y les dijo: si aprobáis la enmienda Cardona, os tumbo los presupuestos. Inmediatamente, el Diario de Menorca, en primera página, en primera plana, Vox bloquea la entrada en funcionamiento de la depuradora de Vinidadi porque no permite que se avance la construcción del emisario submarino. Esto, a la población menorquina que necesita esa depuradora porque esa depuradora va a permitir a los regantes recuperar una parte de agua y regar y tal. Efectivamente, eso hace un daño tremendo. Cuando el Diario Menorca intentó ponerse en contacto con los de Vox en Menorca para que explicaran por qué habían bloqueado esa enmienda, no fueron capaces de dar razón. Bueno, porque pues, eso no tiene explicación ninguna, más que el odio visceral de decir, bueno, este era nuestro portavoz adjunto, claro, era nuestro diputado, una enmienda se que fue, se llama enmienda cualquier Cardona. cosa que haga lo vamos a bloquear. Pero eso a la gente no le puedes decir eso. ¿Por qué? Porque la gente está esperando, los regantes de la zona del sur de San Luis están esperando que esa depuradora se ponga en marcha de una vez para poder regar. Sí, por esto, porque esto es así, y es verdad. Ellos seguramente pensaron cómo vamos a aprobar una enmienda Cardona, que es un traidor, ¿no? Supongo. Pero yo, ya me habían aprobado alguna. No, pero el problema, si quieres, te lo explico. El problema no era tanto siquiera de Vox, porque ya me habían aprobado alguna anteriormente. Como que cuando no sé qué pasó, ya no sé. Pero bueno, ya no sé qué pasó, yo dije que la portavoz de Manuela Cañadas no podía decir lo que dijo y no podía hacer lo que hizo, y por tanto o rectificaba o la tenían que sacar o algo. Entonces se lo ha tomado como un asunto personal y dice, pues lo que presente Cardona, no, ¿vale? Muy bien, pero entonces tú vete a Menorca a hacer campaña electoral después, porque claro, Cardona lo que ha propuesto siempre han sido enmiendas, recuerdo la última, que no se pudo aprobar porque hubo un bloqueo de 1 millón de euros para arreglar el tema de las desnitrificadoras de agua potable de Mahón, tampoco se pudo tal, el emisario submarino para la depuradora Vinedadi, o sea, son cuestiones que tanto las tiene que hacer la derecha como la izquierda, como el centro, claro, si es que existe el centro político. Es decir, que eso son cuestiones absolutamente técnicas necesarias para la población. Pero si tú bloqueas esto, luego, vete a hacer campaña a Menorca. Pues lo primero que te preguntarán es, oiga... Pero yo creía que la política era para el ciudadano. Ah, yo también, pero ya sé que no. Yo ahora me estoy quedando como toda loca, ¿no? Porque claro, sí. No, totalmente. Pero es que no, si lo digo irónicamente, ¿no? Porque claro, se supone que los que nosotros votamos, los ciudadanos, están para beneficiar al ciudadano, no para entrar en disputas políticas que sí, esto sí, porque tú no eres, porque tú has dejado de ser y porque entonces estamos en manos de cualquier pirado. Si una cosa es buena para el ciudadano y para la comunidad. Se supone y tal, que si tú presentas algo que es bueno, pues ya está. Claro, un beneficio para una parte de los regadores, como tú dices, de Menorca, no entiendo cómo alguien puede tumbar eso y que los propios ciudadanos no vayan a protestar. Evidentemente yo no puse... Tampoco es tan sencillo. No. Pensemos en el ferrocarril. ¿Es necesario hacer un ferrocarril a Calviá? Yo creo que sí, que es evidente que hace falta, ¿no? Pero hacerlo en condiciones también, ¿eh? Porque claro, a veces... Claro. Pero ¿por dónde va a pasar? Empezamos con 100.000 y ¿Habrá propietarios que se opongan? ¿Pasará por cerca de tu casa? ¿Tú te molestará el ruido? Claro, no es tan fácil. Es que eso de cosas para estamos viéndolo en el paseo marítimo. Pero Pepinasi, que llevamos eso pasa 2 años siempre. con obras. El interés general tiene que primar sobre el particular. Y evidentemente, si vas a hacer una autopista, si vas a hacer un hospital, si vas a hacer un ferrocarril, lo tendrás que hacer en algún sitio. Y ese terreno será de alguien. Lo tendrás que comprar o lo tendrás que expropiar. Pero en el proyecto tendrás que mirar lo que dice. Por eso tendrás que mirar los beneficios hacia el ciudadano. Como decir, como es beneficioso para el menorquino. No, cuidado. Para algunos menorquines será beneficioso, incluso lo que parece más evidente, porque habrá otros que se opondrán, ¿no? De todas formas, yo retiré la enmienda, porque no iba a permitir que la comunidad autónoma quedara bloqueada con unos presupuestos de 7.500 millones de euros por una enmienda que avanzaba 1 año los trabajos de construcción del emisario. Entonces retiré la enmienda y se acabó.
Pero esto, Vox tendrá que ir a Menorca a explicarlo. Porque evidentemente no tiene ninguna explicación A ver, racional. Vox ha demostrado ser un poquito desastroso aquí, por decirlo de forma suave, ¿no? En Baleares. Muy suave. Por decirlo muy suave. Ha sido... hablamos del Parlamento, ¿no? Del Parlamento, sí. Vale. Ha sido bastante desastroso, ¿no? En su devenir diario, entre las disputas que han tenido, los abandonos, en fin. Bueno, como partido también tela, como o sea, partido, no solo tela, el grupo parlamentario. Como partido tela. Sino que... Pero luego piensas cuáles son las estrategias de un partido que se sitúa en un determinado punto, que es un determinado punto pues legítimo, que quiere ir un poquito más allá, que quiere estirar al PP a ocupar pues espacios y franjas que si no es posible que no hiciese, porque es verdad que el PP tiene una alma pues bastante socialista, porque nos vamos a engañar. Siempre ha sido así. La derecha española, de forma tradicional... Igual es un titular, ¿eh? Esto... La derecha española, no, pero desde tiempos de Antonio Maura, la derecha española siempre ha sido muy social. Siempre ha tenido una deriva social. Pero ¿sabes por qué? Históricamente ha sido así. Por la influencia de la doctrina social de la Iglesia, Probablemente, del humanismo cristiano y de la democracia cristiana. Y si miramos los avances sociales, la izquierda dice que vienen por ellos, pero no es así. No. Claramente no es así, lo puedes desmentir por la historia. Siempre han sido a través de la derecha, ¿no? Si me lo permite, no es que lo vaya a corregir, porque lo que ha dicho él es lo que piensa y se acabó. Pero yo diría lo que acabo de decir, ¿no? Que más que un alma socialista, quizá destellos de un cierta social, no sé, socialdemocracia o de una cierta destellos sociales, por eso que te digo, porque conocéis la encíclica Rerum Novarum de León XIII, sí, que es la que marca de finales del 19 o en principios del 20, ya no me acuerdo, no, finales del 19, que es la que marca, digamos, un poco todo lo que son los derechos laborales, lo que antes se llamaba la cuestión social. Y eso en los gobiernos conservadores europeos ha influido muchísimo. Porque en Italia la derecha se llamaba democracia cristiana. Democracia cristiana, ¿no? Democracia cristiana. Entonces, y hay que recordar ahora, tampoco vamos a hacer historia, pero a De Gasperi, a Adenauer, a todos estos que son los fundadores de la Unión Europea, que eran católicos y con una sensibilidad social muy importante. Todos, por ejemplo, la democracia cristiana italiana, nació, digamos, se crió bajo el cobijo de Monseñor Montini, que luego fue Pablo VI. Bueno, y en el caso de Italia, es más flagrante, porque al tener la democracia cristiana en la derecha, el Partido Socialista apenas existía. No existió. No. Prácticamente. La alternativa era ya el comunismo, porque no había espacio para el socialismo. Pero no había, aún así... Y eso era por la derecha. Exacto. Y en España, de alguna manera, ha pasado lo mismo, ¿no? Tradicionalmente ha sido de esa manera. Y por lo tanto es normal que el PP sea heredero de aquella derecha y tenga este alma socialista o social que la tiene, ¿no? Yo tengo el pequeño honor... y por tanto también es normal que haya otro partido de derechas que intente de alguna manera salir un poco, que también la tiene, ¿eh? ¿No pensáis que a lo mejor es más fácil recoger votos cuando uno es social o socialista por el tema de tener, pues eso, decir, bueno, pues venga, vamos a hacer moralmente... es más fácil recoger votos cuando uno es social y trabaja, pues eso, en problemas sociales y tal. Es mucho más fácil recoger votos que no con a lo mejor una política más concreta. Pues o no una lo política sé, más... no lo sé. Pero sí, hombre, la gente falta pedagogía. Tú mira el caso de Milei en Argentina. Es decir, si tú haces pedagogía de que pones al individuo por encima de todo y la libertad y tal, puedes ganar elecciones también. Pero no es el caso de la derecha española. Nunca ha sido así. Mira, si se basa a través de la religión o del cristianismo, también tenéis que tener en cuenta que parte de la religión y parte del cristianismo también es un poco de opresión a la propia sociedad, ¿no? De pensar que si no actúas con una moral ética, pero no son actualmente no son partidos religiosos ni cristianos, no, por eso no. Sí, el origen es aquel. Ya, pero siempre queda no no queda nada. No me resisto, yo. ya que hemos hablado de la democracia cristiana en Italia, no me resisto a contar una anécdota.
Y yo, Por favor, no en latín, ¿eh? No. En Roma conocí a Giulio Andreotti cuando era ya senador vitalicio. Estaba ya de vuelta de todo. Y bueno, nada, lo conocí, lo saludé, coincidimos, nada, tampoco, eso no tiene más. Pero Giulio Andreotti decía una cosa, se le aplicaba a él y también a su propio partido, la Democracia Cristiana, pero bueno, él lo personalizaba en él, pero ha sido primer ministro de Italia, fue todo. Entonces él decía, a mí, excepto de las guerras púnicas, se me responsabiliza de todo. Lo que ha pasado en Italia es culpa mía. Piove, porco governo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, pero esa anécdota, que parece que no tiene nada que ver con lo que decimos, sí tiene, porque la Democracia Cristiana gobernó tantos años, Giulio Andreotti estuvo tantos años al frente, o ministro de Asuntos Exteriores, o primer ministro, o lo que sea, que entonces, claro, cualquier cosa que sucedía en Italia era culpa de la Democracia Cristiana, porque era la que gobernaba. No, pero además pasa otra cosa, que es que el mensaje socialista, el mensaje de un Estado poderoso que esté por encima de las personas, si tú lo adaptas también, o lo adoptas por parte de la derecha, también tienes ese mensaje. Y eso ha pasado en España. El Estado puede con todo. Y puedes confiar con el Estado, ¿no? Siempre se asume. Cuando tú ves, no sé, el otro día llueve en Ibiza, hay las inundaciones y tiene que ir la presidenta. Porque si no, la crucifican. Sí. ¿Tiene sentido? ¿Va a resolver realmente un problema? ¿Va a coordinar algo de verdad? No, a Manzón pero lo han su crucificado. responsabilidad. Sí, porque la visibilidad... Social. Porque pensamos que el Estado lo puede todo. Bueno, es como Porque cuando pensamos el que el rey Estado se lo puede fue todos. a Valencia. Es lo ¿no? mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro, la Es representación, lo mismo. en realidad. En nuestra mentalidad tiene que hacerlo. En la mía personal, que yo me considero muy liberal y poco socialista o nada socialista. Claro que no pintan nada, en realidad no pintan nada. No pintan nada, porque dices, bueno, lo que hace falta es que funcionen los servicios de emergencia y la propia iniciativa de la gente, que es lo importante. Díselo ¿no? a los de La Palma todavía. Claro. Y yo quiero retomar una cosa que hemos dicho aquí, que me parece importante, aunque sé que me van a criticar por decir eso, pero me da absolutamente igual, lo he dicho siempre y lo mantengo. Hemos hablado del aspecto social de la derecha conservadora europea, hemos hablado que eso viene de la doctrina social de la Iglesia, de la encíclica Rerum Novarum, de León XIII y tal. La mayor parte de cristianos, yo soy católico practicante, no me escondo en confesarlo, pero la mayor parte, incluso clérigos, incluso obispos, que defienden la doctrina social de la Iglesia, no la entienden básicamente porque no la han estudiado. No voy a decir porque no se la hayan leído, porque quizás se la han leído, pero no la han estudiado y no la entienden. Porque si tú coges la Rerum Novarum y te la lees con atención, te darás cuenta que la Iglesia actual no ha entendido un documento publicado a final del siglo XIX por el Papa León XIII. Esto es normal, yo esto lo entiendo. Lo que no entiendo muy bien es por qué la derecha no hace un poquito bandera, que tiene esta impronta social de decir, mira, escucha, ¿quién empezó a implementar el Instituto de Asuntos Sociales? ¿Quién empezó a implementar las instituciones que al final formaron la Seguridad Social? ¿Quién pone en marcha la Seguridad Social, tal como la conocemos? El sistema de pensiones, ¿quién lo pone en marcha? No es la izquierda. No es la izquierda. Bueno, pues si consideran que esto es positivo, y parece que en sus campañas lo consideran, yo no lo considero tan positivo personalmente, pero ellos sí, entonces dices, bueno, pues defenderlo, decirlo, ponerlo, es hacer vuestra narrativa propia, ¿no? Que es un poco lo que falta, porque si no, no se entiende cuál es la postura muchas veces de los partidos de derecha. Y si escarbas un poco, ves que aquello es una línea y una trayectoria. Y dices, bueno, pues es una especie de continuidad, que yo creo que es en lo que están y siguen estando. Y ya veremos. Pero vosotros pensáis que el socialismo, por ejemplo, es una ideología y lo social es lo que vivimos a diario. No, originalmente es una sociología. Ahora el Partido Socialista se ha convertido en un partido de poder. Punto. No, el Partido Socialista yo le quitaría la O de obrero y la E de español. Pero originalmente era una Ya que has lanzado una pregunta, entiendo que para todos los contertulios,
Dices, Para ¿qué? los tres, porque somos tres. 4, porque está Claudia. Bueno, pero ella es la que dirige. Dices que para mí el socialismo es una estafa. Ya está. No tengo más que decir. Sí, pero Para mí es una estafa. En el origen tenía una ideología, ¿no? Una ideología que, bueno, pues en su momento podía tener cierto sentido. Había básicamente, si me permitís, había básicamente dos visiones. Una era la mano invisible de Adam Smith, que era un poco hay armonía social. Aquello de los intereses individuales se convierten por la mano invisible en intereses colectivos. El carnicero tiene carne no porque quiera dártela a ti, porque quiera hacer caridad, sino porque le interesa a él. Pero a ti te va muy bien que tenga carne, porque se la puedes comprar. Eso es un poco... no hay rivalidad en la sociedad. Todos los intereses son legítimos y todos los intereses ayudan a que las cosas vayan mejor. El socialismo no. El socialismo parte de dividir la sociedad en dos. Aparece con Carlos Marx aquello de explotadores y explotados. Y para que podamos mejorar tenemos que eliminar a los explotadores. Ahí hay una confrontación, no hay armonía. Y esas dos visiones tiene sentido que existan. Tiene sentido. Yo me apunto mucho más a la mano invisible, pero otros apuntan a la lucha de clases y a la confrontación. Y de eso ha vivido el socialismo, de eso ha vivido. Y en su momento quizá podía tener una cierta predicamento y una cierta veracidad. Con el tiempo, pues dices, escucha, vamos a intentar que esa especie de lucha continua se transforme en mano invisible. Vamos a hacerlo. Y yo creo que muchos socialistas han pasado por ese proceso. Sí, tú que eres economista... Y evidentemente me voy a meter ahora en un terreno que es tuyo, porque aunque yo haya estudiado empresariales, no me atrevo a llamarme ni economista ni nada. Hasta hemos estado en terreno de la iglesia. Claro, sí. Y lo has empezado tú. Y lo has empezado tú, pero ahora tú me has sacado un tema y te saco otro. Es que yo creo que actualmente nada planificado funciona. En cambio, con algunos matices, Milton Friedman funciona. La Escuela Libre de Economía de Austria, bueno, quizá la de Chicago, que no es tan fuerte como la de Austria, los Chicago Boys funcionan. No vamos a entrar en cuestiones políticas, porque yo no voy a justificar a ningún gobierno las represiones que haya podido hacer y tal. Hablo solamente desde el punto de vista técnico-económico. En Chile nunca ha habido corralitos. Y nunca ha habido crisis fuertes económicas. ¿Por qué? En Argentina sí. ¿Por qué en Chile no y en Argentina sí? Claro. Porque en Chile se aplicaban las teorías económicas de la Escuela Libre de Economía de Chicago, los Chicago Boys, discípulos de Milton Friedman, y en Argentina no. En Argentina lo está intentando hacer Milei ahora mismo. Sí. Pero Chile y en España tenemos un episodio que tampoco se recuerda, que yo creo que habría que recordar, y es Franco, la dictadura de Franco empezó siendo una dictadura muy autárquica, muy cerrada, muy controladora, muy estatista, muy dirigista, muy planificadora. Muy socialista. Hasta los tecnócratas del Opus Dei, efectivamente, de finales de los 50. Que sabes que entran por mano de Carrero Blanco. Sí, y que transforman el país. Totalmente. Y que transforman el país. Y el país que tenemos ahora es en gran parte fruto de aquel cambio. De Alberto Ullastres, de López Rodó. Bueno, más que fruto, yo diría consecuencia. ¿Por qué? Fruto, porque fue el despegue. Aquello de los 60. López Bravo, todos estos. Todo aquello que, por cierto, durante la transición, en las manifestaciones en contra de la transición de los partidarios de Blas Piñar y tal, el grito de guerra era, perdón, estamos en horario infantil, no sé, decían, Ullastres, hijo de puta. Este era el grito de guerra de muchos manifestantes de tal. Pero España no despega económicamente porque los falangistas son partidarios de la economía planificada. Porque son socialistas. Hasta que Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco, que era un gran enemigo de los falangistas porque decía que no eran cristianos, entonces Luis Carrero Blanco recomienda a Franco y propicia la entrada de los ministros tecnócratas del Opus Dei, que son los que modifican y transforman la economía española y hacen que España entre dentro de lo que luego se ha dicho siempre. Con Franco España era la 10ª potencia mundial y no sé qué y tal y cual. Bueno, sí, pero la cosa fue que con esto... Franco se resistió, no le gustaba nada la liberalización, porque Franco era estatista. Económicamente España estaba cerrada, estaba bloqueada
Carrero Blanco, yo tampoco es que sea un gran partidario de Carrero, ni mucho menos, pero ahora hablamos de cuestiones históricas. Carrero Blanco recomienda a Franco la entrada de expertos en economía, tecnócratas, mayoritariamente de Opus Dei. No muchos todos, catalanes. Y muchos catalanes. Muchos básicamente catalanes. Y España se liberaliza económicamente. Y despega, y despega. Vamos Es a poner una especie un de ejemplo, un ejemplo. Y tendremos que ir después de ese ejemplo. Edini, debate. Edini, Instituto Nacional de Industria, construía los camiones oficiales de España, que eran dos Pegaso. Y tenías los hermanos Barreiros que construían camiones. Y no les dejaban porque no eran una empresa estatal de Edini. Hasta que viene la liberalización económica con los tecnócratas y con los gobiernos del 59 y le dicen, oiga, fabrique camiones usted también y vamos a tener competencia y tal. Oye, el primer pedido de Portugal, 500 camiones. Pues chicos, con este repaso histórico, con esta hora me ha volado, gracias por haber estado aquí, espero que hayáis pasado un buen rato. Creo que es muy importante contextualizar las cosas, entenderlas y entender la historia, porque tengo a veces la sensación de que hablamos muy por encima de todos estos temas, mediáticos además también, sin realmente entender por qué estamos aquí. Y bueno, con un mensaje un poco optimista nos vamos con la tertulia de hoy, así que gracias a los tres, que tengáis muy buen fin de semana. Igualmente. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos en unos minutos.